Amigos, buenos días, bienvenidos como cada martes a esta transmisión fantástica. Cada día nos renovamos y vamos hablando de cosas que nos sirven para nuestras empresas, emprendimientos y también para nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de algo que nos fascina, que son los libros. Así es, bienvenidos, gracias por estar escuchándonos, por estar viéndonos. Un agradecimiento, obviamente, a nuestra casa, Empresas en Crecimiento. Muchísimas gracias a la jefa Luzma por este espacio, a Sergio que está detrás de los controles y obviamente con mucho cariño a José, que deseamos ya pronto volver a estrechar su mano. Yamili, hoy vamos a hablar, como bien lo dijiste, de libros. Sí. Y vamos a hablar de mi amigo Sig. Eh. Uno de los, sí, uno, porque además tiene una cantidad de libros. El señor escribió una cantidad de libros durante toda su carrera. Zig Ziglar, que no queremos entrar en materia sin antes decir algo muy breve de él, porque vale la pena conocer el historial. Para los que no saben quién es Zig Ziglar, nace en Estados Unidos en un pequeño pueblo en 1926 y fallece en el 2012, noviembre del 2012, no tiene muchos años, 10 años de haber fallecido y durante todo ese tiempo, durante todo el tiempo que ejerció la profesión de las ventas, fue, es y seguirá siendo un gran referente. Así es, y un referente, por supuesto, de las ventas. Zig Ziglar además tiene una personalidad que me fascina, es tan sutil, tan inteligente a la vez, que a mí me ayudó mucho cuando inicié mi carrera de ventas. Así como platicábamos hace un ratito, todos tenemos una introducción en un área específica. Y en mi carrera de ventas fue de la misma manera. El primer encuentro que yo tuve no fue del todo muy padrísimo, pero porque yo estaba como con muchos bloqueos y creencias relacionadas con las personas en las ventas. Y cuando por primera vez a mí me invitaron a ser parte de un grupo de ventas, yo dije, no, yo no sé vender, yo no podría vender nada absolutamente, ni siquiera que yo regalara algo a cambio. Y de verdad quiero darle las gracias a esa persona, sobre todo, que vio en mí una gran capacidad de vender, aunque yo le decía que no podía, me dijo, no pierdes nada en intentarlo. Y déjame decirle que en aquel entonces yo recientemente había perdido mi trabajo, pero había encontrado una gran vocación que yo no sabía, que es ser una gran vendedora. Y así comenzó mi carrera con una negativa total y rotunda. Y después esa negativa total y rotunda, precisamente con enseñanzas como las de Zig Ziglar, todo cambió. Que de hecho es uno de los pilares del libro del que les estamos compartiendo hoy, Ventas 101. Por favor, cómprenlo. Si no lo Sí. han comprado, es una literatura hermosa. Y él empieza diciendo que si lo que quieras lograr en la vida, lo que quieras lograr en tus negocios, lo puedes hacer cuando ayudes a un número determinado de personas. A todas las personas que puedas ayudar, puedes lograr todo eso que quieres. Y ese pilar nos habla, como bien decía Yamili hace un momento, nos habla de quién era Zig Ziglar y cómo veía las ventas. Él veía las ventas desde un cristal diferente a muchos. Él veía las ventas como esa profesión, esa carrera en la que nosotros buscamos ofrecer esa ayuda para solucionar problemas. En la medida que nosotros solucionemos problemas, vamos a tener todo lo que nosotros deseemos. Es decir, no se trata, nunca se ha tratado, ni se va a tratar de poner en la mesa de alguien, o como dicen por ahí, y perdónenme para aquellos que creen en perdónenme, aquellos que creen esta frase, es que hay que crear la necesidad. La necesidad no se crea, Así perdón, es. perdón, pero eso no existe. Lo que hacemos nosotros es resolver problemas. Así Por es. ejemplo, cuando alguien quiere comprar un auto, estamos resolviendo un problema de transporte. Estamos resolviendo quizá un problema del número de De personas que personas. conforman la familia para transportarse. Quizá estamos resolviendo un problema para ir al trabajo y necesitamos un auto pequeño porque cubrimos largas distancias, pero queremos que sea ahorrador. En fin, eso es solo para dar un ejemplo de todas las cosas que nos dejó, que nos vino a enseñar Zig Ziglar, que al día de hoy siguen estando vigentes y que contradicen
esa famosísima frase, que yo no sé quién la hizo famosa, Yo, pero la ajá. famosa frase de que hay que crear una necesidad. La necesidad está, lo creo que lo importante sería identificar esa necesidad y una de las formas en las que Zig Ziglar identificaba esa necesidad precisamente era a través de ese deseo de ayudar. Y a Exacto. través de ese deseo de ayudar, que es precisamente ese primer punto clave que nos comenta José Miguel, iba haciendo esas preguntas que le llevaban a descubrir además si el producto que él vendía solucionaba ese problema, ¿no? Oye, Yamili, es que además ese libro, creo que son escasas 100 hojas, Sí, además es 150 como de un libro de bolsillo. bolsillo O sea, pero padrísimo. imagínate que en 100 o 150 hojas, la cantidad de información me está costando mucho trabajo nada más sacar 3 puntos, porque ahora mientras estamos hablando y se empieza a refrescar la memoria, recuerdo también, y que es de suma importancia, la sección que le dedica a hacer preguntas inteligentes. Es que Definitivo, definitivo. no vamos a cambiar ahorita, en este momento del programa, solo quería mencionar que hay una sección de preguntas inteligentes. Vámonos al segundo punto que queríamos compartir, o que queremos, que vamos a compartir con ustedes de este programa especial del libro de ventas 101 de Zig Ziglar. Y para mí, yo recuerdo cuando leo por primera vez Ventas 101 de Zig Ziglar, yo le decía a Yamili, yo ya había empezado mi carrera, ya estaba de manera independiente, yo ya me había independizado en los negocios, ya tenía mi primer negocio. Y una de las cosas, perdón, José Miguel, que me recuerda también que yo de la misma manera ya había iniciado una carrera empresarial y es curioso porque tú ya de pronto te crees que ya tuve Sí, éxitos y tengo clientes y yo vendo y todo y de pronto viene este señor y te hace saber sí, que no sabes nada de las ventas y eso es algo que a mí en lo particular me pasó con su libro. sí, y eso comentaba, mientras yo recuerdo que ya llevaba algunos años, según yo, haciendo las cosas, Bien. según yo vendiendo bien, claro. Y entonces llega ese punto, llego a ese capítulo del libro en donde dice, este es el momento de pedir, de sacar la orden, ¿no? De levantar la orden. Yo decía, cuando yo lo leí dije, no, sí, no, todavía. No, espérate, porque es más fácil, como yo lo hago, que yo espero que ellos me digan, oye, sí te quiero comprar. Yo recuerdo, fue bien difícil en aquel momento, en aquella etapa de mi vida, aceptar que lo que estaba diciendo, lo que estaba ahí en el libro de Zig Ziglar, era cierto, es cierto, porque nos da miedo, y él lo explica de manera excelsa, nos da miedo pedir la orden, nos da miedo decirle a nuestro prospecto, bueno, entonces vamos a cerrar la venta. ¿Cuándo te traigo el producto? ¿Cuándo iniciamos? ¿Cuándo vamos a dar el siguiente paso? Si tú estás listo, yo estoy listo. Entonces, esas frases, eso que ayudaba o que nos facilitaba dar ese siguiente paso, me di cuenta que yo no lo estaba haciendo y impactó muchísimo en mis ventas. Por supuesto, creo que de manera inconsciente una de las cosas que nosotros hacemos como vendedores cuando estamos en ese punto de ir aprendiendo nuevas técnicas en nuestra carrera de ventas es que tenemos miedo a que nos digan que no. Así Y es un es. miedo inconsciente a no dar ese paso de decir, bueno, entonces, ¿cuándo ya te traigo el producto? ¿Cuándo ya empezamos a trabajar juntos en este servicio? Es precisamente el equivalente a sacar la orden o llenar la orden y nos da miedo que nos digan que no. O sea, y hacemos todo lo posible a que el cliente nos diga, bueno, ya Te quiero comprar, te quiero exacto. comprar Es increíble. o lo dejamos al aire y en ese inter, en esa incertidumbre que queda o en ese vacío, más que nada, ese vacío que queda en Así la es. negociación, pueden pasar muchas cosas. Entonces, no tengamos miedo a sacar la orden, no tengamos miedo a escuchar que no, porque como hemos comentado en otro podcast o en otra transmisión, si no lo hemos hecho, lo tenemos que hacer, Sí, el no nos abre las puertas a que nuestro cierre se dé más rápido. Y puede ser contradictorio porque tenemos mucho temor a escuchar que no, pero el no es una gran herramienta para ampliar la información. Es claro. mejor
que en este momento en la mesa de negociación nosotros sepamos por qué no pudiera ser, porque en un ambiente que nosotros podemos conducir, que nosotros podemos controlar en la negociación, vamos a poder darle información. Y siempre va a ser mucho mejor que el cliente tome su decisión con información a que el cliente tome su decisión sin información y que tú ni siquiera te enteres el por qué no. Así que saquemos la orden de compra, demos ese siguiente paso Así es. con naturalidad y decirle, entonces, cuando yo ya estoy lista, si tú ya estás Claro. listo, Y aprender en qué momento hacerlo, porque no, esto es algo que definitivamente no podemos hacer al principio. claro. Estaríamos cometiendo uno de los más graves errores por la desesperación de querer el dinero, querer cerrar la venta. Y eso solo nos va a afectar. Por eso es importante que de verdad lean este libro, porque nos va guiando y nos hace todo un plano, nos hace una carretera de qué es lo que debemos hacer, nos deja pistas de qué debemos hacer, cómo debemos preguntar, qué información debemos recibir para que ya una vez que estemos en ese momento sepamos, tengamos porque algo sucede, Sí, empiezas a sentir ese sería el sí, cosquilleo. ese sexto sentido y Ajá. entonces cerrar la venta, entonces pedir la orden. El tercer punto del que queremos hablar con ustedes hoy, porque, insisto, mientras Emil estaba hablando, yo estaba pensando en las preguntas, luego estaba pensando en cómo llevar, cómo guiar al prospecto al punto en el que ya lo tienes ahí, ya estás en la mesa de negociación y le empiezas a hacer ciertos comentarios en donde se dan cuenta uno y otro que en realidad solo estás poniendo una objeción, pero no voy a entrar ahí porque ya me estoy emocionando. No. Ok, vamos a hablar vamos a contarles brevemente una historia que Zig Ziglar cuenta igual de manera magistral, que le sucede a su hermano y que él luego empieza a implementar en sus ventas. Porque además nos pasa a todos. Cuando te cita alguien, cuando te da una cita, ok, nos vemos el miércoles a las 11 de la mañana para que me hagas la presentación de tu producto o para que platiquemos de cómo van a ser tus servicios o qué servicios podemos trabajar juntos. Y resulta ser que lo podemos traducir a nuestra época actual, me dejó en visto. En aquella época, Ok. en la época de Zig Ziglar, no había me dejó en visto, sino que llegabas a la oficina, a la casa de tus prospectos y resulta que o no estaban o no te recibían. Entonces, Ujú. ¿qué pasa en esos momentos? ¿Cómo se siente uno? ¿Y Terrible. cómo le puedes dar la vuelta? Eso, ¿cómo? Zig Ziglar decía que primero lo que hay que hacer, una vez que no te recibieron, una vez que te dejaron mal, porque esa es la O palabra, que te leyeron. claro, lo que no debes hacer es hacerte una fiesta, la fiesta de la pena, le llamaba él. Es Ujú. decir, que se iba a la cafetería más cercana, pedía cafés y mientras estaba ahí solito en la barra, tomando cafés, sintiéndose mal y Ok. cegándose las lágrimas. Eso es lo que no debemos hacer. Y al contrario, lo que deberíamos estar haciendo es agradecer. Escuchen esto, es que esto les va a romper el cerebro. Debemos estarle agradeciendo a la persona que no nos recibió en el día y en la hora y en el lugar que nos indicó. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a regresar al día siguiente, lo vamos a buscar en la misma hora, en el mismo lugar y a la hora que nos dijo, pero al día siguiente. Y lo que magistralmente vamos a utilizar es, Yamili, hice todo lo posible para estar contigo ayer que me dijiste, a la hora en la que me dijiste y en el lugar que me dijiste. Desafortunadamente no pudimos coincidir, pero yo ahí estuve. ¿Te parece bien? ¿Consideras que sería correcto que ahora nos reunamos y platiquemos? ¿O te parece una locura? Ay, no, sí, ven. Obviamente va a decir, número uno, uy, sí, es que yo lo dejé mal, pero no se lo voy a decir porque además, como José Miguel ya se echó la culpa, está bien que se eche la culpa. Ok, sí, no nos pudimos ver, pero le voy a dar esa oportunidad que ayer no le di porque además me lo dijo de una manera elegante, en ningún momento me ofendió y Ni hubo reclamos. exactamente, y ahí está la clave. No hubo reclamo, no me ofendió,
Y sí, fui yo quien pidió la cita. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Y eso es uno de los puntos que vienen en el libro de Sig. Y es extraordinario cómo con esa inteligencia, con esa sutileza, te hace recordar lo importante que es él, lo importante que eres tú y el respeto que te tiene a tu persona, a tus actividades, y que eso queda totalmente de lado y que podemos retomar nuestro plan con esa tranquilidad y con esa serenidad que además lo caracterizaban. Amo a este señor, de verdad, lo adoro. Sí. Y es un gran ejemplo de lo que son la construcción de un imperio de ventas. Así es, así es. Y además, insisto, seguirán pasando los años y lo que escribió, el legado de Zig Ziglar va a seguir vigente porque tiene una estructura sólida, porque por delante de cualquier cosa, para él siempre estuvo el ser humano. Para él siempre estuvieron las relaciones interpersonales. Para él siempre estuvo el solucionar un problema, que eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, por favor, lean Sí. Ventas 101 de Que se Zig lo Ziglar. regalen ustedes mismos. Sí, y van a ver que van a desear regalárselo a sus equipos de Así trabajo, es. a sus familiares. Bueno, el libro es fantástico. Ahora sí, nos vamos a los 3 puntos. Vamos ya que hablamos, ya que desmenuzamos estos 3 puntos, nos vamos a ir de manera muy puntual a los tips que siempre nos encanta compartir con ustedes. Y el número 1 es: todo lo que quieras lograr en la vida, todo lo que quieras lograr en la vida, lo vas a lograr en la medida en la que ayudas a ese mismo número de gente. Recuerdo igual una frase de Zig Ziglar que decía: ¿quieres $1,000,000? Ayuda a 1,000,000 de personas. Y el número 2 es: saca la orden de compra en el momento indicado. Recuerda, no al principio, sino tú sabrás cuál es el momento indicado en el que tu cliente ya conoce la solución, ya tiene las alternativas, le ha quedado claro que tu producto le ayuda a solucionar ese problema. Entonces, saca la orden de compra y empieza a tomar los datos. Y número 3, por favor, no se enchilen, no se enganchen, no la hagan, o sea, no. Cuando un cliente, un prospecto les deje mal el día, la hora y en el lugar que se habían citado, lejos de enojarse, porque tendemos a eso, al contrario, utilicemos eso como una herramienta para decirle: oye, aquí estuve porque tú me lo pediste, porque querías que solucionáramos juntos este problema. No importa, no se dio, hice todo lo que estaba en mi alcance, todo lo necesario para que estuviéramos juntos. Pero si te parece bien y no te parece una locura, me encantaría que nos reunamos hoy para que entonces retomemos donde dejamos y podamos solucionar ese problema que tanto te aqueja. Ahí lo tienen, queridos amigos. Antes de despedirnos, como siempre, Yamili, por favor. Muchas gracias. Les recordamos que el próximo martes estaremos aquí nuevamente en vivo y en directo en punto de las 10 de la mañana. Sintonicen el programa, compártenlo con otras personas, porque tanto empresarios, emprendedores, inclusive amas de casa que venden algún tipo de producto de venta directa, les puede ayudar esta información, yo estoy segura. Y en tanto nos volvemos a ver, les invitamos a seguir aprendiendo, emprendiendo y creciendo en sus negocios. Nos vemos el martes. Come on.